hace tiempo, estaba el AFI todavía como una autoridad de seguridad. Ellos detuvieron en una comunidad indígena a algunas personas, entre ellos mujeres que vendían en un tianguis de la comunidad indígena Ñañú. ¿Qué pasó? Detuvieron a estas mujeres, las cuales las acusaban de secuestro. Imagínense personas maduras, mujeres que vendían en un tianguis, las cuales las detuvieron por haber secuestrado, según agentes del AFI armados y capacitados. Las llevaron a prisión preventiva, estuvieron años dentro, a través de diferentes litigios, de cuestiones legales. No lograban la liberación de estas personas. De hecho, una de ellas, su hija, murió cuando ella estaba en prisión. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Ricardo Andrade Rosas, profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. En esta ocasión quiero hablarles de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos entendidos como derechos que protegen bienes básicos para desarrollar nuestro plan de vida. Los derechos que pudieran ser también de otros ámbitos, ejemplo, contractuales. ¿Qué es esto? Si firmamos un contrato en el cual dos partes llegan a un convenio, tenemos cierto tipo de derechos contractuales. Mas, sin embargo, los derechos humanos son estos bienes, estos derechos necesarios, fundamentales para lo que pensemos hacer en la vida, para realizarnos en nuestro plan de vida. ¿Y dónde encontramos estos derechos humanos? En nuestro sistema jurídico mexicano, los derechos humanos los encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciando por el artículo 1, el cual sufrió una reforma en 2011, llamado Reforma de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que se reformó? Antes, nuestra Constitución, en este artículo 1, nos hablaba de garantías individuales. Y un punto muy importante, las otorgaba el Estado. ¿Cómo se entendía esto? Que el Estado te otorgaba esas garantías que el Estado consideraba que tú serías beneficiario, solo esas. El tema de las garantías individuales solamente era concebido de que el único que podía violarlas era el Estado a los particulares, a las personas, a todos nosotros. ¿Qué cambió a través de esta reforma? A través de la reforma, en este artículo 1, dice: todas las personas gozarán de los derechos humanos que estén en esta Constitución y tratados internacionales donde México sea parte. ¿Qué nos dice con esto? De que los derechos humanos, cuando el Estado los reconoció, es porque son parte de la persona. No te están otorgando nada. Reconocer quiere decir que algo ya estaba ahí. El Estado lo que hace es: te reconozco algo que es tuyo, algo que es intrínseco de la persona. ¿A partir de qué? De su dignidad. Pero pensemos, ¿quién es el sujeto titular de esos derechos humanos? La persona. En derecho conocemos dos tipos de personas: las personas físicas, que somos todas las personas,
todos los seres humanos, y las personas jurídicas. También lo hemos escuchado como personas morales. Empresas, ONGs, sociedades. Estas personas también tienen derechos humanos. ¿Por qué? Porque donde la ley no distingue, no debemos distinguir. ¿En qué se basa qué tipo de derechos humanos tienen las personas físicas y las personas jurídicas? Esto es acorde a la naturaleza del derecho humano. Ejemplo, pones una empresa, un negocio, el cual ese negocio das de alta una línea telefónica. Esa línea telefónica aparece con el nombre de tu negocio. Quiere decir que el Estado mexicano no podría violentar esa comunicación, no porque no esté a tu nombre, persona física, sino al nombre de tu negocio, persona jurídica. Quiere decir que el Estado puede violentar, en este caso, ¿qué? La inviolabilidad de esa comunicación. Dicho banalmente, pinchar tu línea telefónica. ¿Por qué? Porque esa persona jurídica que es tu negocio tiene derechos humanos acorde a su naturaleza. La inviolabilidad de las comunicaciones es acorde a esa naturaleza. Otro ejemplo, catear un lugar. Tu mismo negocio, tu misma empresa, tiene un domicilio, una razón social, ese negocio. ¿Podría el Estado mexicano como tal, a través de alguna autoridad, entrar a tu negocio sin ninguna orden de catear ese negocio? No. ¿Por qué? Porque tendría que estar acompañado de una orden de cateo emitido de la autoridad pertinente. Si no, estaría violentando ese derecho humano que tiene ese negocio. Y mayormente, por supuesto, tú, una persona que está en su domicilio y que una autoridad quisiera llegar a catear, no puede, porque estaría violentando un derecho fundamental o un derecho humano. Ahora bien, esta cuestión de los derechos humanos, que como hablamos, no solamente están en la Constitución, también están en tratados internacionales, los que México haya firmado y ratificado. El Estado mexicano firma, pero después debe ser ratificado para que entren o formen parte del sistema jurídico mexicano. ¿Qué es esto? Si un derecho humano está concebido en un tratado internacional en el que México formó parte, tiene que ser respetado por estén en la Constitución o estén en tratados internacionales. Y ahora bien, hay otro tipo de derechos humanos que se llaman derechos implícitos. Estos derechos, los cuales surgen a través de argumentaciones de derechos humanos que están en esa Constitución o en esos tratados internacionales que contengan derechos humanos. Ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, que se ha utilizado para un sinfín de casos. Pongamos un ejemplo. El divorcio incausado, también llamado divorcio exprés. Antes, para poderte divorciar, tenías que acreditar una hipótesis de las que marcaba la ley. No era suficiente con que alguna de las dos partes, dígase la pareja, dijera, ya no quiero estar casado. Tenías que acreditar esas causales. En la práctica, ¿qué resultaba? Que los abogados inventaban cosas, muchas veces se daba eso. Inventaban violencia, cuestiones que no existían. Ahora, a través de ese derecho implícito que es el libre desarrollo de la personalidad, apareció el divorcio incausado, una manera de poderse separar lo, por así decirlo, mejor posible, en los que existan menores conflictos, ponderando, si fuese el caso, a los hijos, y si no, a la interacción y relación de esas parejas que se están separando. Tratar de minimizar la violencia física, psicológica,
económica, en fin. Los derechos humanos son muy importantes. ¿Por qué? Al ser transversales, los derechos humanos afectan todas las materias. Ejemplo, está prohibida la explotación del hombre por el hombre. ¿Qué pasa? No sé si les ha pasado de que si tienen una deuda, pongamos un banco, hay intereses sobre intereses. A una persona no le fue muy bien, tuvo algunos problemas y no pudo pagar a tiempo, ¿cierto? Comienza a pagar tal vez mínimos y se empiezan a juntar intereses. Intereses sobre esos intereses. Hay un derecho humano que es la prohibición de la explotación del hombre por el hombre. A través del respectivo juicio, argumentando este derecho humano de la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, pudieras minimizar esos intereses. Hace tiempo estaba el AFI todavía como una autoridad de seguridad. Ellos detuvieron en una comunidad indígena a algunas personas, entre ellos mujeres que vendían en un tianguis de la comunidad indígena Ñañú. ¿Qué pasó? Detuvieron a estas mujeres, las cuales las acusaban de secuestro. Imagínense personas maduras, mujeres que vendían en un tianguis, las cuales las detuvieron por haber secuestrado, según agentes del AFI armados y capacitados. Las llevaron a prisión preventiva, estuvieron años dentro, a través de diferentes litigios, de cuestiones legales. No lograban la liberación de estas personas. De hecho, una de ellas, su hija, murió cuando ella estaba en prisión. ¿Qué pasó? Un centro que protege derechos humanos, litiga y es muy bueno en la protección de derechos humanos, tomó el caso. A través de argumentación de derechos humanos, no solo lograron la liberación de estas personas, con todo lo que conlleva estar en prisión años, su reputación, su vida, su contexto social, su comunidad, todo lo que conlleva que estés en prisión, aunque al final le dijeron usted disculpe. Este centro que tomó el caso, litigó, llevó a tribunales y logró que el Estado mexicano se disculpara públicamente a través de la Fiscalía General de la República, montó un escenario, tiempo, que se transmitiera en medios de comunicación y en el cual diera oportunidad a una representante de esa comunidad para que se expresara. Los invito a ver ese video, aparecen en las redes, en YouTube, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Pero cómo sucedió esto? A través de la defensa, la argumentación y el conocimiento de los derechos humanos. Otro tema de relevancia, ¿y por qué es tan importante el tema de derechos humanos? Porque a ti, a mí, a cualquiera nos puede pasar. ¿Qué? Hay ciertos delitos los cuales ameritan prisión preventiva. ¿Qué es esto? En el sistema penal mexicano existen figuras que se llaman prisión preventiva. ¿Qué es esto? Con un tema de posibilidad, sin que te hayan probado nada, si existe la posibilidad de que tú cometiste un hecho que la ley contempla como delito, y si ese delito está contemplado en el artículo 19 de nuestra Constitución, y hay una figura que se llama que te vinculen a proceso por pura probabilidad, insisto, el parámetro es menor. Y si ese delito, insisto, está en ese artículo 19, en ese catálogo de prisión preventiva, te vas a la cárcel. Hay un principio que se llama presunción de inocencia. Es un derecho humano. El derecho humano a que eres inocente hasta que no se te demuestre lo contrario. Hay otro derecho humano que es al debido proceso, que se debe llevar tu proceso debidamente respetando tus derechos humanos o tus derechos fundamentales. Insisto, ¿qué pasa si desgraciadamente tienes un accidente? Te ganan los nervios,
Y después del accidente aprietas el acelerador y avanzas metros. Desgraciadamente del accidente alguien falleció. Tenemos un homicidio culposo. Tú no tomaste bebidas embriagantes ni ibas bajo la influencia de algún psicotrópico. No ibas drogado. Pero por ese acelerón de esos nervios, si no logras acreditar que fue un acto reflejo y que solamente fue un accidente, tenemos algo que agrava esa conducta y es cuestión de prisión. Ese día amaneces en el reclusorio. ¿Por qué es tan importante el tema del conocimiento de los derechos humanos? Porque está en la realidad social, en el día a día, en nuestra vida diaria. La posibilidad de ¿qué? De que cualquiera podemos ser susceptibles. Insisto, con lo que conlleva tu reputación, tu nombre, tu psique, tu vida, tu familia. Porque una persona que está en el reclusorio no solamente es esa persona la víctima, son toda su familia, todo su contexto, toda su comunidad. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Tienen principios. Universalidad, que son de todos, indivisibilidad, no se pueden dividir, interdependencia, que dependen entre ellos, pero hay otro principio que es progresividad. ¿Qué es esto? Los derechos humanos no pueden aparecer en un catálogo y que esos sean los únicos que puede haber. ¿Por qué? Porque la sociedad se transforma, evoluciona. Hasta hace poco no podíamos considerar derechos como el medio ambiente sano. Esto es una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hasta hace poco no teníamos la capacidad de contaminar que ahora tenemos. Y ahora todas las personas necesitamos un medio ambiente sano para poder desarrollarnos, para poder estar sanos, tanto física como psicológicamente. Ya aparece en la Constitución como un derecho humano. Otro ejemplo, el derecho humano al Internet, inclusive de banda ancha. Hace tiempo era impensable. Ahora la Constitución marca un derecho humano como tal, el acceso a Internet y de banda ancha. Estos derechos, los cuales, insisto, van evolucionando. Otro ejemplo, el voto de las mujeres. Hasta antes de 1953 era impensable que una mujer pudiera votar. Ahora quisiera preguntar qué pasaría si alguien se atreviera a decir que una mujer no debiera votar. Es impensable. ¿Por qué? Porque la sociedad avanza, la sociedad evoluciona. Estos derechos humanos, los cuales puede ser el derecho a la salud, el derecho al trabajo, ya dije presunción de inocencia, a un debido proceso, derecho de alimentos. ¿Qué pasa con el derecho de alimentos? En derecho, el derecho de alimentos no es solamente lo que comemos o lo que nos alimenta. El derecho de alimentos es todas aquellas circunstancias o cuestiones necesarias para la subsistencia. Vestido, escuela, transporte, bienestar, hasta recreación. Las niñas, niños y los adolescentes tienen, por supuesto, este derecho a alimentos. Un adulto mayor tiene este derecho de alimentos. Una persona cualquiera tiene derecho de alimentos. Dentro de estos derechos también encontramos algunas otras cuestiones como es el derecho de conciencia, de los principios éticos de cada uno de nosotros. Y entremos a un tema ríspido. Como ejemplo, todas las entidades federativas, en cuestiones de salud, hay rubros los cuales solamente esos estados pueden analizar, reformar o crear. Ejemplo, cada entidad federativa tenía una cuestión en la interrupción del embarazo. ¿Qué pasa, ejemplo, en la Ciudad de México, donde es permitida la interrupción del embarazo antes de cierto tiempo de gestación? ¿Qué pasa si una persona forma parte de los servicios médicos, de los servicios de salud, y estaría obligado a realizar
este mandato que dice la ley. A través del derecho fundamental, que es el derecho de conciencia, tenemos que esa persona pudiera ser objetor de conciencia. ¿Qué es esto? Esta excepción, me voy a permitir leer este concepto que se me hace muy importante, que es la excepción individual que pudiera solicitar esta persona siendo parte del personal médico profesional, o pudiera ser de enfermería del sector salud, dentro del ámbito de sus competencias para excusarse de realizar un acto que esté directamente él involucrado y que cuenta con sustento científico. Pero esta cuestión, insisto, de este derecho de conciencia, de estas cuestiones éticas, pudiera ser un objetor de conciencia. Esta sería otra forma de utilizar un derecho humano. Ahora bien, para ir concluyendo esta intervención, el artículo primero, en el último párrafo, habla de la prohibición de discriminación. Desgraciadamente vivimos en una realidad, en una sociedad altamente racista y clasista. Es real. Preguntemos qué hacemos con nuestros grupos indígenas. Preguntemos qué hacemos con las personas migrantes. Preguntemos qué hacemos en diferentes temas por cuestiones de cultura, raza, credo, género, condición socioeconómica, hasta lengua. El tema de la discriminación, que insisto, está en el último párrafo de este artículo primero, el cual también es un delito tipificado en la Ciudad de México y en la mayoría de los códigos penales de las entidades o estados, nos habla de esta prohibición de discriminación. Raza, género, las que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque estas personas que socialmente han sido discriminadas históricamente, necesitan ciertos elementos de equidad. ¿Para qué? Para poder acceder al derecho, a lo justo, a un proceso. Dentro de estas formas de discriminación encontramos que los sujetos que resienten estas discriminaciones son conocidos como grupos de atención prioritaria, los cuales analizaremos en el siguiente segmento de estas cápsulas que realiza la Universidad Pontificia de México, en este caso hablando de derecho. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.